vamos a iniciar, vamos a ir recibiendo a los compañeros que se vayan agregando. Bien, muchachos, entonces voy a compartir la presentación para que nos hagan favor de hacer sus exposiciones los compañeros que les corresponde el día de hoy. Y les vamos a ceder cámaras y micrófonos desde Iztapalapa para todo el mundo. Bueno, no sé desde dónde nos hablen, pero yo voy a compartir esto desde Iztapalapa. Bien, adelante muchachos, los micrófonos y las cámaras son suyos. Méndez Díaz, Alexa, Vivas, Romero, Citlali, perdón, Vanessa, Danae. Adelante, Alexa, buen día. Hola, profe. ¿Son 10? Bueno. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer las leyes de Kirchhoff y va a empezar mi compañera Vanessa. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustó. Bueno, las leyes de Kirchhoff se llaman así en honor al físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, quien fue el que las formuló en 1845. Son utilizadas principalmente para hallar corrientes y tensiones en circuitos eléctricos. Las tensiones las conocemos mayormente como voltajes. Bueno, antes de empezar a explicarles en qué consisten estas leyes, es importante aclarar los temas de nodo, rama, malla y celda. El nodo es el punto en donde concurren dos o más ramas de un circuito. La rama es el fragmento de un circuito eléctrico que está comprendido entre dos nodos. Una malla es el recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto de partida, pero sin pasar dos veces por la misma rama. Una celda es una malla cuyo recorrido define una superficie que no contiene en su interior nada, ni ninguna otra rama. Como podemos observar en la imagen, ahí pues se encuentran representadas las ramas, los nodos y las mallas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ambas leyes se van a apoyar de la ley de Ohm y existe un procedimiento para la resolución de circuitos mediante las dos leyes. Número 1, que es asignar una letra a cada nodo del circuito. En el número 2 tenemos que dibujar las intensidades a cada rama y deducir el sentido de cada una. Como número 3, se aplica la primera ley a los nodos del circuito. En el número 4 se aplica la segunda ley a todas las mallas del circuito. En el número 5 se sacan las ecuaciones de cada intensidad del circuito. Como número 6, vamos a sustituir las ecuaciones planteadas. Y básicamente en el número 7 vamos a dar a entender que todos los signos tienen que quedar de algún modo positivo. Y en el caso de que llegaran a quedar negativos, se tiene que despejar para que cambie el signo. Y como número 8, tenemos que una vez obtenido el calor y el sentido real de todas las intensidades, ya podremos hacer un balance de potencias y contestar lo que se pide sobre el análisis del circuito. Y mi compañero va a empezar a explicar la primera ley. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, la primera ley de Kirchhoff, su enunciado nos dice que la corriente que va a entrar a un nodo va a ser la misma que va a salir. Bueno, esto lo podemos resumir a que la sumatoria de todas las corrientes que llegan a un nodo van a ser igual a 0, como podemos observar en la fórmula que está ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un poco de los pasos que nos comentó anteriormente mi compañera para aplicarlos. Para empezar, tenemos que saber que siempre
Para poder aplicar la primera ley de Kirchhoff, bueno, los nodos tienen que tener 3 o más ramificaciones. De lo contrario, no podrá ser posible la aplicación de esta ley. Las cargas que van a entrar al nodo van a ser siempre positivas y las que salgan van a ser negativas. Bueno, aquí en en la imagen del circuito podemos observar que en efecto primero tenemos que darle dirección a las corrientes. Esto lo vamos a hacer mediante las fuentes del voltaje. Como sabemos, pues la parte más larga va a ser positiva y la más corta va a ser negativa. Cuando una corriente sale del polo positivo, tiene que entrar al polo negativo y es así como vamos a determinar las corrientes. Después, como podemos observar también aquí, las cargas que tienen son en base a si está entrando o si está saliendo del nodo. Para poder resolver estos ejercicios, nos vamos a basar en la ley de Ohm, como ya se mencionó anteriormente. Y bueno, por ejemplo, en este caso del circuito, como estamos viendo que tenemos dos fuentes de voltaje, entonces la intensidad 1 va a entrar al nodo al igual que la intensidad 3, por tanto una corriente tiene que salir de ahí y esa corriente va a ser la intensidad 2 por el sentido que tienen las fuentes del voltaje. Y mi compañera Alexa les va a explicar la segunda ley. Bueno, yo les voy a explicar la segunda ley, que también se conoce como ley de voltaje o ley de tensiones. Está basada en el principio de conservación de la energía, lo cual implica que la suma algebraica y la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante, o se puede describir como que el voltaje generado dentro de un circuito se consume en las caídas de tensión que se producen en todas las resistencias conectadas, ya que por la ley de Ohm la tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia. En la siguiente diapositiva. Bueno, en la primera imagen, como dice, se pueden considerar positivas o negativas las tensiones presentes en una malla. Esto va a depender de la polaridad que se le asigne a cada tensión y del sentido de la corriente de cada malla, ya sea en sentido de las manecillas del reloj, que es como se puede representar en la imagen, o en sentido contrario. La polaridad de la tensión se asigna de acuerdo a la primera terminal encontrada al realizar, ¿cómo se dice? Bueno, al recorrer la malla en el sentido en el que fluye la corriente. Por ejemplo, para B1, la corriente fluye de la terminal negativa a la positiva y por ello le va a corresponder un signo negativo y así sucesivamente va a ser con las demás. Para la segunda voy a hablar de la combinación de fuentes de tensión en serie, que resulta ser una aplicación bastante simple para la ley del voltaje, en donde la suma algebraica en donde la suma algebraica de las tensiones es obtenida de las tensiones suministradas por cada fuente, las cuales pueden combinarse para crear solamente una única fuente equivalente y que es posible determinar su valor al aplicarle la ley en las terminales A y B. Para finalizar, las leyes de Kirchhoff resultan de vital importancia, ya que requerimos el manejo de ciertas técnicas que nos permitan resolver circuitos complejos de manera rápida y efectiva. Además de que se pueden aplicar problemas, aplicar y resolver usando las dos técnicas que fueron las mallas y los nodos. Siguiente diapositiva, por favor. Y encontramos estos videos guía que quizás les puedan ayudar mucho para resolver los ejercicios que dejó el profe. Y ya por último tenemos la bibliografía para que si gustan consultar la información también está disponible. Y eso ha sido todo de nuestra parte. ¡Bravo! Muy interesante y muy completa, gracias. Ahí están los videos para que cuando tengan oportunidad, muchachos, los revisen, puedan informarse un poquito más de este método, y te vamos a ver
algo adicional, pero es interesante también revisar ese material. Y pues aquí nos dejan los compañeras todas las referencias para que puedan ustedes averiguar más. Muchas gracias, Alexa, muchas gracias, Vanessa. Excelente exposición, gracias. De nada, profe. Gracias, profe. Vamos a ver si se encuentra Ramírez Hernández Ismael. A ver si ya le regresó la luz. Creo que no. Ya nos hablaron aquí las muchachas de los nodos precisamente, que es el punto donde se juntan al menos 3 ramas. Para que exista un nodo debe haber al menos 3 ramas. Y bueno, aquí se metió algo con las ondas estacionarias. Con las ondas ya este es otro rollo. Esto es más bien un tema de física 4. Que bueno, a lo mejor nos es interesante que nos lo explique. Vamos a darle oportunidad a la siguiente sesión de que nos lo explique para irnos introduciendo al siguiente semestre. Lo que nos interesa es lo que nos mencionaron las compañeras para este curso, es precisamente en un circuito eléctrico lo que es un nodo, que es un punto en donde confluyen al menos 3 ramas de ese circuito eléctrico, o 2 mallas, un punto donde conectan 2 mallas. Profe, me comenta mi compañero Dante que no pudo asistir hoy a la clase ya que se enfermó y ahorita fue a hacerse estudios. Pero, bueno, fue lo que me dijo que le encargara. Qué inoportunos, pues. Bueno, lo bueno que las compañeras también ya nos hablaron de mallas. ¿Tú sigues mestre? Sí, profe. Vamos a revisar la información que nos puso aquí Dante. Manzano Hernández Dante nos muestra la imagen de las mallas y nos habla de que es igual en un circuito eléctrico, es un camino cerrado formado por los diferentes elementos. Aquí, efectivamente, como nos decían, por una malla es un camino cerrado, ¿no? Que se recorre desde un punto inicial hasta ese mismo punto, y cuando concluye ese punto, ahí se cierra la malla. Una trayectoria cerrada. Bien, nos habla a través de las leyes de Kirchhoff, que ya también nos mencionaron los compañeras, algo de la historia de él. Algunos ejemplos de las mallas, vamos a dejar que nos lo explique en la siguiente sesión. Sus referencias, muy bien. Ok, adelante, Emiliano, escuchamos. Sí, voy. Bueno, pues les voy a hablar de la red eléctrica, es el tema 19. Entonces, empezamos. ¿Qué es la red eléctrica? Bueno, es un circuito eléctrico complejo de resistencias distribuidas en varias mallas con más de una fuente de fuerza electromotriz. Como podemos ver, aquí tenemos el ejemplo, y bueno, es un circuito donde tenemos pues distintas resistencias y todo eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el análisis de la red eléctrica, ¿no? Para ver cómo se sacan los cálculos y todo eso. Bueno, nos dice que a mediados del siglo XIX, el físico alemán Gustavo Robert Kirchhoff propuso un método para este análisis. Bueno, se basa en sus 2 leyes, que son la ley de nodos o su primera ley de Kirchhoff, y su ley de mallas o la segunda ley de Kirchhoff. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya anteriormente nos hablaron de las leyes de Kirchhoff, nada más voy a dar un resumen. Entonces nos dice, la primera ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes eléctricas que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Esta ley confirma la ley de conservación de la carga eléctrica.
Bueno, aquí tenemos su representación. Siguiente, por favor. Segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas. Esta ley nos dice que la suma algebraica de los aumentos y caídas de potencial alrededor de una malla es igual a cero. Esta ley confirma la ley de conservación de la energía y ahí tenemos su representación. Siguiente, por favor, profesor. Al aplicar estas leyes, debemos considerar estos pasos. En primer paso, pues tenemos que dibujar nuestra corriente por cada rama de la red, eligiendo arbitrariamente su sentido, solo si no están ya indicadas. Se indican con flechitas a veces. Entonces, si la suposición del sentido de una corriente resulta ser correcta, al resolver el problema obtendremos un valor positivo para esta corriente. Si fuera incorrecta, el valor que obtendremos será negativo. Como paso 2, tendremos que dibujar un punto en los nodos de la red y contarlos. Aplicar la ley de nodos de Kirchhoff tantas veces como nodos haya. Si se tiene que aplicar más de una vez, se hacen nodos distintos, que no generen ecuaciones repetidas. Como paso número 3, aplicar la ley de mallas de Kirchhoff tantas veces como mallas independientes haya. Si se aplica más de una vez, se debe de hacer sobre mallas independientes distintas que no generen ecuaciones repetidas. Al aplicar esta ley, se debe tener en cuenta las siguientes conversiones. Siguiente, por favor. Como primera condición, el sentido en que recorre la malla es arbitrario. Segunda condición, si el sentido del recorrido de la malla coincide con el sentido de la corriente dibujada, al atravesar una resistencia tenemos una caída de potencial, que es nuestra intensidad de corriente, su resistencia. Si los sentidos son opuestos, es un aumento de potencial. Y R, obviamente, son los valores de la corriente y de la resistencia respectivamente en cuestión. Nuestra tercera condición dice que al cruzar por una batería siguiendo nuestro recorrido de malla elegido, tendremos un aumento de potencial. Si pasamos de la terminal negativa a la positiva y tendremos una caída de potencial si pasamos de la terminal positiva a la negativa, pues esta es nuestra diferencia de potencial de la batería en cuestión. Después, como último paso, tendremos que resolver el sistema de ecuaciones que resulta de la aplicación de las leyes de Kirchhoff, utilizando cualquiera de los métodos que existan para resolver ecuaciones simultáneas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se acaba mi exposición y aquí les dejo mis fuentes bibliográficas por si las quieren ir a checar y leer para que se metan un poquito más, más a fondo en el tema. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, profesor. Muy bien, Emiliano, gracias. Ya nos resumiste y nos repasaste también la información que proporcionan las muchachas. Bien, gracias por tu exposición, Emiliano. Gracias. Sí, nada, Entonces, con esto y los temas que no expusieron los compañeros, bueno, tenemos los elementos necesarios para empezar a atacar el tema de las leyes de Kirchhoff para resolver circuitos de redes eléctricas o circuitos un poco más complejos que los que habíamos revisado hasta el día de hoy. No tan complejos, desde luego. No vamos a resolver grandes problemas de mallas eléctricas. Eso es tal vez un tema para la electrotecnia que a lo mejor ustedes ya hicieron en algún momento o en algún momento harán de manera posterior. Pero sí vamos a ver al menos cómo resolver un circuito que tenga un par de mallas y un par de nodos en ese circuito. Entonces vamos a resolver ese tipo de circuitos. Se me olvidó preguntar, bueno, antes de dejar la exposición, si querían preguntarle algo a los compañeros, pero todavía estamos en tiempo, podemos regresar. ¿Quieren hacer alguna pregunta a los compañeros? ¿O pasamos a lo que sigue?
muchachos? ¿No preguntas? No, profe, no hay preguntas. Vale, gracias, Daniel. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a compartir ahora mi presentación. Vamos a retomar todo lo que ya nos dijeron los compañeros. Todo es muy útil y muy acertado. Vamos a llevarlo a la... Vamos a repasarlo para poder darle ya la utilidad práctica. Aquí, okay. Aquí tengo algunas, de hecho algunas son las mismas imágenes que nos compartieron los compañeros. La representación de lo que es una malla, que está aquí en esta imagen del lado izquierdo, que es una trayectoria cerrada. Todo esto sería una malla dentro de esta red eléctrica estaría formada por una malla y desde luego eso sería una trayectoria cerrada. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí abajo, de hecho aquí están marcados lo que son los nodos, este punto donde confluyen, según lo que la información que nos dieron, 3 ramas al menos. Aquí está esta primera rama, una segunda rama y una tercera rama. Donde confluyen 3 ramas, ahí se genera un nodo. Aquí en este otro punto también habría un nodo porque está esta rama, está esta otra rama y está esta otra rama. Lo mismo con este nodo que está aquí marcado. Hay 1, 2, 3 ramas. Aquí hay otro nodo con 1, 2 y 3 ramas. Y lo que tiene este circuito que estamos ahorita realmente son 3 mallas, porque todo esto, este recorrido completo sería una primer malla. Este recorrido completo sería una segunda malla y este sería una tercera malla. Entonces esta red eléctrica, este circuito eléctrico más complejo que los que hemos visto hasta hoy, tiene 3 mallas, tiene 4 nodos y desde luego tendrá una cantidad de corrientes que aquí están marcadas, incluso 5 corrientes diferentes que habría que determinar en su caso. Pero bueno, vamos a, los fines de este curso es introducirnos a las leyes de Kirchhoff. No vamos a hacer circuitos tan completos como estos, sino solamente circuitos con 2 mallas y con un par de nodos. Y que esto que está aquí representado es precisamente el nodo, donde confluyen, en este caso, 1, 2, 3, 4 ramas. Y entonces en ese punto donde confluyen estas 4 ramas está ubicado precisamente un nodo. Y aquí vemos cómo hay corrientes, corrientes que entran a este nodo. Por ejemplo, esta corriente 2 y esta corriente 3 son corrientes que entran a este nodo. Y esta corriente 4 es una corriente que sale de este nodo, al igual que esta corriente 1 que está por aquí arriba, también sale de este nodo. Eso es interesante e importante recordar. En un nodo siempre debe de entrar cuando menos una corriente y siempre debe de salir cuando menos una corriente. Entonces, no puede ser que todas las corrientes entren a un nodo ni que todas las corrientes salgan de un nodo, porque entonces no se cumpliría ese principio que nos mencionaron por ahí, de la conservación de la carga eléctrica. No podría cumplirse si todo saliera de ese punto o si todo entrara en ese punto. Entonces eso sería una contradicción, eso no puede existir. Y aquí lo que tenemos abajo es un circuito de puente, un circuito que podría ser un puente de Winston. Si esta resistencia la quitáramos y la cambiáramos por un galvanómetro, se convertiría en un instrumento que se utiliza para medir resistencias muy pequeñas y de manera muy precisa. Entonces hay un arreglo que tiene esta configuración que se llama el puente de Winston, que sería una aplicación práctica de lo que sería la utilización de estas leyes de Kirchhoff en la resolución de circuitos y en este caso la medición de resistencias pequeñas con gran precisión. Pero bueno, en este curso nos vamos a quedar solamente hasta el punto de resolver circuitos con 2 mallas
y con al menos 2 nodos, ¿no? Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, observación, comentario, No, profe. ¿no? Bueno, vamos a continuar. Creo que nos vamos a quedar en la introducción, pero está bien. Bien, acá está entonces el circuito. Vamos aquí a retomar estas ideas que ya nos expresaron muy claramente y muy bien los compañeros en las exposiciones. Lo que tengo aquí en este circuito, en esta red eléctrica que nos mencionaba Emiliano, es un circuito formado por, en este caso, 2 mallas. Esta malla A y B que ya están nombradas en esta imagen, pero que nosotros para este caso, para el caso particular de este curso, vamos a acostumbrarnos a nombrar como un número romano. Esta va a ser mi malla 1 y esta va a ser mi malla 2, por ejemplo. Entonces vamos a nombrar las mallas con números romanos. Y como vamos a hacer solamente problemas de 2 mallas, pues vamos a tener una primer malla simbolizada por el número romano 1 y una segunda malla simbolizada por el número romano 2. Entonces de esa manera vamos a determinar las mallas. Y ya vimos que esta malla es una trayectoria cerrada. Donde quiera que yo la empiece, si la empiezo en este punto superior, por ejemplo, donde empiece ya este recorrido, si la empiezo en este punto superior y recorro todas las ramas hasta regresar a ese mismo punto, veo que forma una trayectoria cerrada, y entonces por eso identifico que esto es una primer malla. Si empiezo en cualquier otro punto y hago el recorrido completo y regreso a ese punto, entonces veo que es un recorrido completo, y entonces por eso identifico que esta es una malla. Igual, para el segundo punto, si me coloco en cualquier punto de inicio y empiezo a recorrer las ramas que están a continuación, que tienen continuidad con ese, y regreso al mismo punto, entonces observo que tengo un recorrido completo cerrado, y es una trayectoria cerrada que me determina la existencia de una segunda malla. Entonces aquí ya tengo una malla 1 y una malla 2. Dentro de las convenciones que tengo que usar, también lo mencionaron por ahí los compañeros, es que cada una de estas mallas, a cada una de estas mallas le debo de asignar un sentido de recorrido, es decir, para resolver el problema con esta ley de Kirchhoff, yo debo de decir en qué sentido voy a recorrer esta malla, y ese sentido que yo asigno es un sentido arbitrario, no está definido por nada, es completamente arbitrario. Yo defino cómo quiero recorrer estas mallas. Lo puedo hacer en el sentido de las manecillas del reloj las 2, en sentido contrario a las manecillas del reloj las 2, o hacer una combinación. La primera malla en el sentido de las manecillas del reloj, la segunda malla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o al revés, como sea. De cualquier manera es útil. Entonces, pues es completamente arbitrario. Entonces cada uno de nosotros determinará cómo va a ser el recorrido de su malla. En este caso ya está marcado, voy a resaltarlo. Dice que la malla 1 va a estar recorrida en esta dirección, que sería en el sentido de las manecillas del reloj. Y en este caso también la malla 2 dice que va a estar recorrida en esa misma dirección. Entonces este es un punto importante. También hay que definir el sentido. Una vez que identificamos las mallas, hay que definir arbitrariamente el sentido de recorrido de estas mallas. Y esto es totalmente arbitrario. Uno elige ese sentido de recorrido de las mallas. ¿Qué más hay que hacer, muchachos, para poder resolver un problema de estos? Hay que determinar los nodos. Y los nodos, como también nos mencionaron bien los compañeros en sus exposiciones, el punto donde confluyen 3 o más ramas. En este caso, si veo aquí, este punto, aquí confluyen 3 ramas. Esta que viene de la izquierda, esta que viene de la derecha y esta que viene de abajo. Aquí confluyen 3 ramas. Y entonces para ser consistentes, bueno, voy a identificar que aquí abajo también tengo otro punto donde confluyen 3 ramas.
Y entonces, efectivamente, en este circuito, en esta malla eléctrica, en este red eléctrica, hay dos ramas y hay solamente dos nodos. Y entonces, como ya nombramos las mallas con números romanos para distinguirlo de los nodos, vamos a nombrar los nodos de manera diferente. Los nodos los vamos a nombrar con letras, efectivamente. El primer nodo que yo determino lo voy a llamar el nodo A. Y el segundo nodo que determino lo voy a llamar el nodo B. Bien, entonces ya tengo el nodo A, el nodo B, tengo la malla 1 y la malla 2, sus sentidos de recorrido. Me hace falta, para prepararme para resolver este problema, determinar los sentidos de las corrientes. Y como efectivamente decían, bueno, había dos ideas que no son contradictorias, más bien son complementarias, pero lo importante es que recordemos o que sigamos siempre la misma convención. Bien, una de las condiciones importantes que hay que recordar es que las corrientes deben de entrar y salir de un nodo. O sea, cuando menos debe haber una corriente que entra a un nodo y una corriente que salga. No puede haber tres corrientes que entran ni tres corrientes que salgan. Entonces, y una corriente va a ser una que recorra por completo una rama, y decíamos que una rama es algo que se encuentra entre dos nodos. Entonces, si se dan cuenta muchos, desde este punto que marcamos como el nodo B hasta este punto que marcamos con el nodo A, con este recorrido que estoy haciendo, es una sola rama. Toda esta rama está recorrida por una sola corriente, y entonces yo puedo definir que esta corriente entra o sale de este nodo. Eso es también completamente arbitrario. Entonces eso lo defino arbitrariamente yo. Si yo digo que esta corriente entra, pues así pudiera ser. Pudiera guiarme por la polaridad de la fuente, pero no necesariamente tiene que ser así, porque al final, como nos decía también, nos mencionaba por ahí Emiliano, si encontramos un resultado negativo, pues solamente quiere decir que nos equivocamos en la consideración del sentido de la corriente, pero no pasa nada, simplemente hay que modificar e indicar que esa corriente no tenía esa dirección, sino tenía la contraria. Bien, en este caso estaba ya definida esta dirección de esta corriente, y las corrientes desde luego sí las vamos a nombrar como acostumbramos. Vamos a decir, si esta es la primera corriente que estoy yo marcando, voy a decir que aquí está circulando precisamente la corriente 1, y así le voy a llamar la I1, la I subíndice 1, porque es la corriente que recorre esta rama 1, que así le estoy dando simplemente por orden. Y luego veo que aquí tengo una segunda rama, entonces aquí hay una segunda corriente, y entonces marco su dirección. Yo puedo elegir arbitrariamente si esta corriente entra a este nodo C o sale de este nodo C. Y entonces, pues para seguir la convención que ya está trazada en este problema, voy a decir que esta corriente 2, porque es la segunda que estoy dibujando, esta corriente 2 está precisamente entrando a este nodo C. Entonces tiene esta dirección que estoy marcando. Y aquí tengo esta corriente 2. Y les recalco nuevamente, esto es completamente arbitrario. Yo elijo cómo quiero que esta corriente entre o salga a ese nodo, simplemente respetando la convención de que cuando menos una corriente entre y cuando menos una corriente salga de este nodo. Bien, entonces como ya tengo dos corrientes que entran, pues la siguiente corriente que está en esta rama, que está formada por esta trayectoria desde el punto C hasta el punto B, desde el nodo A hasta el nodo B. Entonces en esta rama circuló otra corriente que, como ya definimos la corriente 1 que entra y la corriente 2 que entra, entonces ya no podemos decir que la corriente 3 entra,
necesariamente la corriente 3 tiene que salir porque al menos una debe de salir. Y entonces esta corriente 3 pues tiene esa dirección que ya está marcada ahí. Es decir, saliendo de este nodo A. Entonces esta va a ser la dirección de la corriente 3. Y si se ven, bueno, fue de manera arbitraria, pero sí respetamos esta convención de que al menos una debe de entrar y al menos una debe de salir. Entonces ya tengo esta situación, ya determiné mis mallas, determiné mis nodos, determiné el sentido de recorrido de la malla 1, determiné el sentido de recorrido de la malla 2, eso fue completamente arbitrario, determiné que existe una corriente en cada rama, le di nombre, la corriente 1, un nombre a esta corriente 2 que está en la otra rama y un nombre a esta corriente 3 que está en esta tercera rama. Y entonces, todavía me hace falta una convención adicional. Tengo que ir a ver dónde están mis fuentes. Y en mis fuentes voy a indicar la dirección en que se incrementa el potencial. Digo, hay muchos métodos y muchas formas de hacerlo. Este es el que yo propongo, desde luego. Si alguien se ajusta con algún otro método, está bien. Pero aquí, en la forma en que yo resuelvo esto, voy a marcar en las fuentes, voy a marcar donde hay un incremento de potencial, es decir, siempre que paso de un punto más negativo a un punto positivo, voy a ponerle una línea, una flechita, indicando que hay un incremento de potencial. Y después vamos a ver para qué sirve esto. Ya me queda un minuto, muchachos, ya no vamos a resolver el ejercicio hasta la siguiente sesión. Y entonces voy a hacer lo mismo en la otra fuente, voy a poner una línea, una flechita, indicándome en dónde hay incremento de potencial. Siempre que paso de un borne negativo a un borne positivo en una fuente, hay un incremento de potencial. Y entonces ya está preparado mi circuito con todas las convenciones necesarias para empezar a resolver. Lo que seguiría es aplicar las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, pero las leyes de Kirchhoff para encontrar 3 ecuaciones con 3 incógnitas y poder determinar el valor de esas corrientes. Muchachos, nos queda poco tiempo. Les voy a sugerir unos videos para que vean el método de resolución de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y para que en la siguiente sesión resolvamos este ejercicio. Muchas gracias por su asistencia, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Igualmente, Gracias, profe, profe. igualmente.